Bien, vamos a hablar sobre cómo puedes organizarte para estudiar para el examen de residencia. De hecho, este video que van a ver acá se suponía que iba a estar en mis módulos, en los módulos del programa en el cual le ayuda a médicos a pasar a residencia, pero de hecho terminé esta versión del programa, que sería como la actual versión 10, pero decidí ni siquiera publicarla porque me di cuenta que había una mejor manera. Así que no la publiqué en mi programa, pero sí la voy a publicar acá en YouTube para que ustedes puedan retener mejor la información, mejorar y conseguir mejores resultados. ¿Listo? Entonces, iniciemos porque lo de hoy va a estar bastante bueno. ¿Listo? Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué ver este módulo? ¿Por qué mejor no ver Netflix o salir? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el momento en el cual estudié más, que estudiaba literalmente de las, ponle, 5:30 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Yo veía Suits o veía Grey's Anatomy o veía algo así, tipo en mis breaks. Pero la realidad es que puedes ver Netflix en este momento. O sea, si quieres, puedes hacerlo. No hay ningún tipo de lío. Tú no tienes que ver este módulo. Quieres verlo. Y te lo demuestro. Tú estás haciendo este programa. Bueno, hay una muestra de que esto iba a estar en el programa. Pero tú estás viendo este video porque quieres pasar a residencia. Y te diste cuenta, espero, que al menos viendo mi contenido es la mejor manera de lograrlo. Lo único que tienes que hacer es seguir el paso a paso, o sea, sigue el paso a paso de mis videos. A veces puede ser difícil sin el acompañamiento, bla, pero sigue mis videos, ¿sí? Y estas van a ser las dos partes justamente de esta guía, ¿vale? La primera es cómo crear tiempo, porque muchas veces lo que termina pasando es que uno dice, es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, no logro avanzar como me gustaría, bla. Entonces, vamos a hablar primero de cómo crear tiempo y luego vamos a hablar de cómo aprovechar el tiempo. Y una pregunta para ti, si todos tenemos las mismas 24 horas, ¿cómo es que unas personas logran tanto y otras tampoco? O sea, si presidentes de Estados Unidos con la cantidad de problemas que pueden tener son capaces de lidiar con las cosas, ¿tú en serio me vas a decir que no puedes sacarle tiempo a lo que se supone que es tu sueño, que es pasar la residencia? Bueno, no llames a tu falta de prioridad falta de tiempo, porque puede ser que en este momento tú digas, es que de verdad, o sea, salgo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa y hago y ya, pero te hago una pregunta. ¿Alguna vez has dicho que no puedes ver Instagram porque te falta tiempo? La respuesta sea probablemente no, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Pues que en realidad no se trata de que te falte tiempo, se trata de que no es importante para ti hacer las cosas. ¿No te has preguntado eso? Porque ¿qué tal que la razón por la cual no estudies para pasar a residencia es porque realmente ni siquiera te importa? ¿Qué tal que sea eso? O hay otra hipótesis, a la gente alrededor tuyo no le importa y a ti, por estar en ese entorno, tampoco te importa, lo cual es malo. O tampoco te termina importando, a pesar de que deep down te importe mucho. Y yo te lo cuento porque cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo que cuando yo salía del colegio yo quería hacer grandes cosas, como que de verdad ser una persona extraordinaria, tener, me acuerdo que ya quería tener un emprendimiento, bla, y llegué a la universidad, me junté con la gente incorrecta y me puse fue a tomar alcohol y a salir los fines de semana.
Ni siquiera porque a mí me gustara, sino porque quería complacer a los demás. Y entonces la pregunta es, ¿estás haciendo las cosas o más bien, estás dejando de hacer las cosas porque las personas alrededor tuyo, tú crees que son más importantes que tú? ¿O cuál es la razón por la cual estás dejando de hacer las cosas? Esa sería una pregunta válida que en realidad yo me haría. Bien, bueno, en fin. Ahora, ¿cuáles son los mayores obstáculos que vas a tener si quisieras ser especialista? Y pues en tu caso, pasar a residencia. La primera o el primero son las distracciones. Las redes sociales, las drogas, la pornografía, el alcohol, la comida chatarra. Y esta quizás es la solución que más me ha ayudado a mí. Las distracciones son una respuesta a una acción, no una acción en sí misma. ¿A qué me refiero con eso? A que tú estás buscando una distracción porque está ocurriendo algo en tu vida, ¿sí? Hay un tipo que se llama Brian Johnson, no es Brian Myers, vean lo que sale primero, no, no es Brian Myers, es Brian Johnson. El tipo es un emprendedor y el tipo contó que tenía un cuadro de depresión horrible y, si no recuerdo mal, empezó a tomar alcohol por la distracción, porque necesitaba una distracción de su vida en ese momento, porque no era muy buena. Entonces utilizó esta salida y probablemente muchas veces termines buscando salidas como estas para solucionar un problema que tienes en tu vida. Entonces, el action step acá o la pregunta para ti es, ¿qué es lo que te incomoda realmente? ¿Sí? ¿Te incomoda realmente que las personas alrededor tuyo no te apoyan lo suficiente, por ejemplo? ¿Te incomoda realmente que estás trabajando mucho y no te sientes lo suficientemente cómodo en tu trabajo porque de pronto tu jefe te trata horrible? Piensa en eso, ¿sí? Y cuando lo identifiques, lidia con eso. Pero lo peor que puedes hacer acá es seguir escuchando este video y nada, no hacer nada, ¿sí? O sea, sigue viéndome, sigue viendo mi contenido, sigue, no sé, supongo que estás quizá preparando el almuerzo o algo así mientras escuchas esto, o acostado en la cama cuando deberías estar estudiando. Dale, sigue escuchando mis videos y no hagas nada. Y créeme, créeme, créeme que no vas a pasar a residencia. Y yo no quiero eso. La verdad, transparentemente, ¿qué es lo que yo quiero? Que la mayor cantidad de gente posible me escriba a Instagram y me diga, Juan, pasé gracias a ti. Ya, eso es lo que quiero. Porque cuando yo estaba en derecho, o sea, como cuando yo trabajé en una firma de abogados de Manei, no me gustaba que, digamos, por la dinámica del escenario, es decir, pues al final del día, en un proceso, siempre vas a tener a dos partes y tú como abogado vas a defender a una parte y obviamente tienes que buscar maneras de tener ventaja, ¿sí? Sobre la otra parte. Ventajas legales, ventajas como todo justo, pero igual. Estás de cierta manera, o así lo percibí yo en ese momento, como buscando hacerle daño a otro. No es daño, sino, o sea, bueno, no sé, ustedes me entienden. Y cuando yo me di cuenta que esa era la dinámica, yo dije, esto no va conmigo. Yo no quiero jugar juegos de suma cero. Yo no quiero jugar un juego en donde si yo gano, la otra parte va a perder. Yo quiero jugar un juego en el que si yo gano, la otra parte también gana. Y esa es la razón por la cual me dediqué al fin a emprender. Porque acá obviamente yo gano, pero ustedes también ganan.
Si ustedes consiguen resultados y pasan a residencia, importaría mucho el tiempo que inviertan viendo mis videos o si llegan a trabajar conmigo, el dinero que me paguen. O sea, como, no sé si se han puesto a pensar, pero por ejemplo en Colombia, la diferencia entre no ser médico general versus serlo, o sea, ser especialista versus no serlo, a lo largo de la carrera, obviamente con un montón de supuestos, termina sumando algo así como $500,000 extra. O sea que te está costando cuánto al año, obviamente varía por especialidad y bla, pero te está costando cuánto al año no pasar, ¿sí? Pero bueno, este es el action step. ¿Qué es lo que te genera incomodidad realmente? ¿Sí? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba justamente trabajando en M&A, literalmente me ponía a llorar y me hice esta misma pregunta y salí de esa situación y empecé a hacer las cosas. No estoy diciendo que haya que esquivar las cosas difíciles. Lo que estoy diciendo es que hay que tener realmente un propósito detrás de las cosas que estás queriendo hacer. Bien. Ahora, el siguiente obstáculo son las excusas o las justificaciones. El action step acá es tomar acción, obviamente. Pero a mí me gusta mucho esta frase de que el mundo es binario, de que si tú divides a las personas en el mundo entre las personas que hacen las cosas y las que no, ya las lograste dividir a todas. Y fíjate que no es una división de hiciste las cosas, no las hiciste pero tuviste justificación o no las hiciste pero no tenías justificación. Las justificaciones no importan. O haces las cosas o no las haces. Bien. Justamente acá voy. En el examen te van a subir puntos por cada vez que estabas justificado a estudiar, o más bien a no estudiar. O sea, te van a decir como, no, mira, tú sacaste este puntaje, pero necesito ajustarlo porque un día en el cual tenías que estudiar este tema, no lo terminaste estudiando porque estabas haciendo una diligencia urgente. En el examen no te van a subir puntos extra por cada justificación que les des. Y acá hay otra solución muy importante y es que tú no estás obligado a hacer nada. Tienes la oportunidad de hacer las cosas. Tienes esa manera de cambiar tu realidad. Yo siempre en estos videos había hablado de que la gente suele ser muy, y yo lo solía hacer también, o sea, yo solía echarle la culpa a todo menos a mí. Cuando yo perdí econometría le eché la culpa al profesor y no me eché la culpa o me responsabilicé del hecho de que no tenía un buen método de estudio y que por eso perdí. Pero yo siempre había dicho en algunos videos como hay que dejar de ser víctima, pero yo no me daba cuenta de que, o sea, como que no sabía cuál era como el antónimo de ser víctima y realmente el antónimo de ser víctima es ser creador de tu vida. Deja de ser víctima. Inicia a ser el creador o la creadora de tu vida, de tu futuro, de lo que tú quieres, de tu realidad. Porque, de nuevo, no estás obligado a hacer nada. Tienes la oportunidad de hacer las cosas. Y acá hay otro punto que suele ser una razón que yo noto mucho en los médicos que quieren pasar a residencia, que es los médicos no saben decir que no. Y acá hay algunas soluciones que ayudan mucho para cuando necesitas decir que no, pero por ser un people pleaser termina haciéndolo. Yo les conté ahorita que fui un people pleaser por mucho tiempo y yo no creo que me haya rehabilitado de eso 100%, pero ya es mucho menos que antes. Pero para acá el punto es que la solución más grande es decirle no
al plan, no a la persona. Entonces, toma una libreta y escribe. Escribe el plan, tipo salida a comer, y luego muéstrale a la persona que te invitó y le dices, mira, no puedo hacer esto, no puedo salir a comer. Esa es una opción. La siguiente opción es decir, me encantaría, pero estoy estudiando para residencia ahora. ¿Qué te parece si organizamos algo para cuando ya pase? Y así tienes una razón válida. Realmente yo ya estoy arrancando a ser honesto en esto y cuando yo no quiero hacer algo, ya estoy diciendo que no quiero hacerlo. O sea, no estoy diciendo estoy ocupado, bla, digo directamente no. Porque si arrancas a decir no sin justificación, tus sís van a valer más. Ese es un paso que me ha costado mucho dar, pero es un paso necesario también. Sobre todo por, digamos que yo tengo un pilar muy fuerte y es el tema de ser honesto. Yo de verdad como que no puedo creer cómo hay cursos o bueno, lo que sea que le enseñen que les venden a médicos que dicen como el único programa que te garantiza tu cupo a la especialidad, algo así. ¿Cómo así que el único programa que te garantiza tu cupo a la especialidad? O sea, piensen en lo estúpido que es esa frase. Es decir, tan estúpida es esa frase que si supongan esto, todos los médicos compraran ese curso, no todos los médicos pasarían porque los cupos son limitados. Entonces, ¿son mentiras? Obvio, y así es como suele vender mucha gente. Yo quiero ser honesto y ser honesto arranca en cosas pequeñas como decir que no, sin justificación cuando de verdad no quiero ir, ¿sí? No quiero hacer las cosas. Esto es algo que decía una estudiante que pasó a neurocirugía en el Rosario, que yo se lo dije alguna vez y ella lo repite y lo repite, bueno, me lo repetía cuando conversábamos, que era decir que no es decirle que sí a lo que más importa. ¿Listo? O la última solución es simplemente di que sí. Y ten en cuenta esto, que solamente vas a cambiar cuando el dolor de cambiar sea menor al dolor de permanecer igual. De nuevo, repito esto. Solamente vas a cambiar cuando el dolor de cambiar sea menor al dolor de permanecer igual. Si haces esto, va a llegar un punto en el que suficiente va a ser suficiente, ¿sí? A mí me gusta mucho pensar en una persona obesa que está pidiendo ayuda para que le ayuden a bajar de peso, pero cuando le dan el precio, la persona dice, no, mejor no, tal. Y entonces la otra persona que está proponiéndole trabajar le dice, a ver, en los últimos 5 años me dijiste que habías subido 10 kilos. ¿Quieres que nos veamos o más bien, cuánto crees que vas a subir o qué crees que va a pasar si dejas pasar otros 5 años? Voy a subir 10 kilos. ¿Qué tal se ve ese escenario? Ahí sí te parecería suficiente. Will it be enough en esa situación? Ya con 20 kilos y no con 10 encima. ¿Quieres hacer que las cosas sean más complejas para ti? Bueno, si quieres esperar, dale. Esa clase de cosas es lo que terminan pasando cuando le sigues diciendo que sí a las cosas cuando sabes que deberías decirle que no. Por ejemplo, ahora yo estaba acostado allá atrás, literal, en mi cama. Estoy siguiendo mis macros y cuando estaba siguiendo mis macros, bueno, cuando sigo mis macros tengo que comer 3.400 calorías porque yo bajo de peso muy rápido y yo necesito subir de peso y me cuesta trabajo.
Pero bueno, no me cuesta trabajo, es fácil para mí porque yo lo creo, ¿sí? Es un tema de creencia. Pero bueno, en fin. El caso es que para terminar mis macros, al almuerzo comí 2.700 calorías. Obviamente después de 2.700 calorías me caí atrás. Duré 45 minutos, algo así, lo sé porque yo traqueo mi tiempo. De hecho, acá está. Acá está la evidencia. Em, y cuando traqueo mi tiempo, me doy cuenta de en dónde se me está yendo. Y el caso es que ya en este momento, bueno, antes de iniciar a grabar este video, ya para mí fue suficiente. 45 minutos fueron suficientes. Debe haber iniciado antes, probablemente, pero inicié y eso es lo más importante. Esa es una decisión que tienes que tomar. Otro error que la gente tiene, que en realidad está relacionado con decir que no o con no saber decir que no, es trabajar más de la cuenta. Entonces hay gente que espera trabajar todo el día, 12 horas, todos los días, y ser capaz de pasar a residencia. Yo tuve un estudiante que pasó a residencia de anestesiología y en ese, o sea, cuando pasó, me dio las gracias porque cuando estuvimos conversando sobre esto, él trabajaba, si no recuerdo mal, en una unidad de cuidado intensivo y a él le gustaba mucho su trabajo, pero le era muy demandante y no tenía energía para estudiar. Yo le dije, mira, o sea, podemos hablar de cómo mejorar la energía o la, pero realmente esto vas a tener que dejarlo. Vas a tener que dejar de trabajar más de la cuenta, porque si no lo haces, la persona que sí lo haga te va a ganar. Y empezó a trabajar medio tiempo. Y hay otra gente que no puede no hacer turnos extra. Y entonces, ¿qué esperas? Bien. O hay gente que es la gente con la cual me gusta más trabajar y es muy chistoso porque un estudiante que pasó su primer examen de residencia trabajando conmigo, me dijo, o sea, cuando iba a entrar al programa, dijo como que no tenía el dinero suficiente, pero que sabía que necesitaba ayuda. Y entonces entró al programa y se puso a hacer turnos extra. Pero como era una persona con un mindset de no importa que en teoría no tenga tiempo, voy a decir crear tiempo, como es lo que estamos hablando acá, pues al final logró pasar exámenes. Por lo mismo, porque hizo funcionar las cosas, independientemente de las circunstancias. Fue creador de su futuro, no víctima de sus circunstancias. Ahora te hago una pregunta. ¿Con cuántos de estos obstáculos estás llenando tu semana? Es necesario que hagas un análisis de tu semana acá. Bueno, les voy a mostrar esto. Vamos a crear una copia de esto. Básicamente, esto es un horario normal. ¿Por qué esto es importante? Porque así suena escuelero, así suena pendejo, a los médicos preparándose, bueno, a los médicos en general, en la universidad y en el colegio siempre les hicieron el horario. Y entonces cuando se trata de hacer horario, hay muchos que nunca lo han hecho. Y el hecho de hacerlo, el hecho de solamente hacerlo, les va a ayudar mucho con lo que tiene que ver con la claridad al momento de hacer las cosas. Porque de acuerdo con la evidencia científica, la claridad es algo clave para evitar la procrastinación. Y hay que tener claridad sobre tres cosas. Sobre el método que estás utilizando, en tu caso, el método de estudio, la secuencia de actividades, qué es lo que vas a hacer, por eso estamos hablando de esto,
y la medida de progreso. ¿Qué es lo que estás midiendo para progresar? Y acá incluso puedes hacer un ejercicio que es bastante útil y es que pones, por ejemplo, estudio. Acá, digamos que si lo cumpliste, acá le pones este verde. Y luego al final de la semana es un feedback de todo lo que tenías que hacer, cuánto hiciste y cuánto no hiciste. Y puedes duplicar como cada semana para determinar qué tanto realmente estás estudiando. ¿Sí? Porque hay gente que dice, es que yo no paso a residencia, pero no estudia nada. Pues, ¿qué puede esperar? Hay otra gente, sí, que estudia un montón y no ve resultados. Pues es porque el método de estudio no le está funcionando. Y ese era mi caso. Yo les contaba ahorita, yo perdí econometría y estudiando un huevo, estudiando un montón. Pero perdí econometría porque no tenía un método de estudio correcto. Y por eso es que no pude conseguir los resultados. Y hasta que no cambié el método de estudio, no pude conseguir los resultados que quería. Y luego arranqué a sacar exámenes con notas espectaculares, prácticamente sin estudiar. Y de hecho, el examen preparatorio de derecho, que es como algo muy parecido al examen de residencia, que yo lo presenté en julio de este año, yo estudié para ese examen que evalúa toda la carrera, como 10 12 horas más o menos. Y aparte y aparte pues implementé las técnicas para contestar preguntas que le enseño a mis estudiantes. Y solamente gracias a eso pasé. Cuando hay gente de mi semestre que lo ha presentado 5 o 6 veces y no ha podido pasarlo. Entonces, o sea, tú puedes seguir haciendo las cosas como todo lo que quieras por tu cuenta, pero pues, o sea, la única persona que está perdiendo tiempo y plata eres tú. Realmente yo acá estoy cagado de la risa hablando. Em, pero bueno, pregúntate estas dos cosas. Si repito esta semana muchas veces, ¿estaría en residencia? ¿Por qué? O sea, como cuando hagas ese horario, pregúntate primero esto. Imagínate que todo está en rojo porque no seguiste nada. Si repito esta semana muchas veces, ¿estaría en residencia o no? Y luego, ¿qué ajustes es necesario hacer? Digamos que a esta hora no pudiste. Entonces, no sé, déjalo más temprano. Porque no se trata tanto como de culpabilizarnos y bla, sino de aprender de nuestros errores. El problema es que a veces aprender de tus errores cuesta mucho tiempo, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué cuesta mucho trabajo? Pues adivina cuántos errores vas a tener que corregir. Pero antes de corregirlos, uno, darte cuenta de ellos. Dos, identificar que sí vale la pena solucionarlos. Tres, encontrar la solución. O sea, ¿cuánto tiempo te va a tomar hacer eso? No solo con un error, sino con muchos errores que puedes tener en el proceso de preparación para residencia. A eso es a lo que yo me dedico. Pero bueno, o sea, en fin, o sea, si tú quieres seguir como en el camino corto, en el camino largo, bueno, o sea, sin libro. Y acá lo que decía, el fracaso es algo bueno. Recopila los datos y ajusta. Bien, eso es demasiado importante. Así que nada, em, nos vemos en un siguiente video de esta serie de videos en donde literalmente voy a compartir los módulos que iba a lanzar en mi programa, en el que le ayudo a médicos a pasar a residencia, para que pues puedas implementarlo tú y lo intentes por tu cuenta, ¿vale? Cuando ya esté disponible el otro video, va a estar, supongo que acá, bueno, no sé, en algún lado va a estar, supongo que acá arriba, el siguiente video en donde vamos a estar hablando del segundo sistema, que así fue como lo dividí en esta versión del programa, en sistemas, que es el sistema de puntuación. ¿Listo? Así que nada, nos vemos en el siguiente video.